Hola, muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos durante esta mañana. Hoy día me pidieron que en forma bastante sintética les hable un poco de sexo seguro para adolescentes. Por lo tanto, el objetivo que me propuse fue que obtuvieran algunas herramientas básicas para orientar a adolescentes en prácticas de sexo más seguro. Voy a hablar un poco de qué aspectos debemos considerar en la entrevista adolescente, cómo vamos a entender el sexo más seguro, algo acerca de las prácticas sexuales, identificar cuáles tienen más riesgo, y luego ya las prácticas propiamente tal, pero con énfasis en las que se más promovemos, que son el uso de lubricantes, de barreras y de preservativos, para terminar con algunas palabras finales. En relación a la entrevista adolescente, algunas propuestas para orientar a esta entrevista tienen que ver con cómo orientamos en la consejería de salud sexual la entrevista hacia las prácticas de sexo más seguro. Importante saber primero cuáles son estas prácticas. Si no las conocemos, es muy difícil que podamos orientar a los adolescentes acerca de cuáles son los riesgos y cuáles son los cuidados. Por lo tanto, una de las cosas más importantes es conocer qué diferentes prácticas sexuales hay y para eso hay que aprender a preguntarlas también. Un aspecto importante dentro de la entrevista adolescente es que no debemos asumir nunca nada, y esto me refiero principalmente a no asumir el género del adolescente, la orientación sexual o las prácticas sexuales que pudiera estar realizando. Porque a veces tenemos como muchos prejuicios y tenemos cosas muy heteronormadas. Asumimos que una adolescente mujer que, por ejemplo, nos consulta por anticonceptivo, probablemente sea heterosexual y probablemente su práctica sexual sea penetrativa vaginal, cuando puede ser una mujer o una adolescente lesbiana cuya práctica sexual sea el privadismo. Entonces, siempre preguntar, y para eso les voy a explicar después cómo podemos preguntar de una forma que tampoco nos sintamos incómodos en esta atención. También tenemos que conocer las formas de protección que hay para las diferentes prácticas. Y de esta forma nosotros reconocemos que las necesidades de salud sexual son diferentes para cada adolescente. Aquí no hay una receta que sea para todos igual, el contexto siempre es diferente, por lo tanto tiene que ser una atención que sea adecuada y pertinente a esa necesidad. Y siempre es importante que en salud sexual haya un abordaje que siempre que sea positivo de la sexualidad, más que la visión de riesgo a la cual estamos acostumbrados. ¿Qué preguntas podemos hacer? Podemos hacer hartas preguntas. Estos son solamente unos ejemplos, son preguntas que habitualmente hacemos, pero les voy a explicar un poco por qué preguntar de esta forma o preferimos preguntar de esta forma. Lo primero siempre en la consulta es presentarse, uno siempre se presenta, pero aparte de presentarse es importante manifestar los propios pronombres. Yo le puedo decir, hola, mi nombre es Joana, yo soy matrona y mis pronombres preferidos son ella. ¿Cómo te llamas tú? ¿Cuáles son tus pronombres preferidos? Y la persona, uno le da el pie para que pueda señalar algunos aspectos que tienen que ver con su identidad de género. Explicitamos confidencialidad como en toda la consulta adolescente y tenemos que garantizar que el espacio donde estamos sea un espacio seguro y afirmativo para lo que nos va a contar el adolescente. Es importante hacer un encuadre de la situación porque si bien esta parte es una parte específica de la entrevista o es un control específico o una consejería específica donde probablemente el adolescente sabe a lo que viene, tenemos que decirle, mira, vamos a hablar de temas de sexualidad, estos temas suelen ser íntimos, suelen ser temas que nos cuesta un poco conversarlo, pero se lo pregunto a todos los adolescentes con los que trabajo porque la sexualidad es parte importante del desarrollo. Así que es importante como hacer ese encuadre para que se logre un poco más de confianza y el adolescente no sienta que es la única persona a la que le están preguntando esto. Siempre una pregunta si tiene una pareja o parejas, es importante hacerlo en singular y plural, o sea, tienes pareja o parejas. De esta forma le damos a entender al adolescente que la monogamia no es un requisito y que pueden existir relaciones poliamorosas en el contexto de la sexualidad. O también podemos preguntar si está en alguna relación. Cuando preguntamos sobre parejas, tenemos que saber si esas relaciones de pareja son afectivas, son sexuales o ambas. Un adolescente pudiera tener a lo mejor dos parejas, una de ellas tener una relación afectiva y sexual y con la otra solamente tener una relación exclusivamente sexual. Y eso nos va a cambiar lo que es los riesgos que pudiera presentar en ETS. Si tienen una relación abierta o exclusiva,
si es abierta, cuáles son los requisitos o las normas que se han puesto como para estar con otras personas. Y también es importante saber si ha tenido otras parejas, sobre todo si en el momento no tiene, o si tiene en este momento, para saber cómo han sido las relaciones anteriores. Después, ya cuando empezamos a preguntar mucho más específico acerca de la práctica sexual propiamente tal, habitualmente utilizamos los grados de petting, que nos ayudan bastante, porque los grados de petting van siempre de menos a más, y de esta forma no se siente el adolescente tan invadido de preguntarle de frentón si tiene una práctica específica. Entonces partimos desde los besos, de las caricias, desde la masturbación, después el coito vaginal, y de ahí nos podemos ampliar ya al coito, por ejemplo, penetrativo anal, o a las técnicas de sexo oral u otras prácticas que ellos tengan. Y ahí preguntamos entonces enlazadamente qué prácticas sexuales realizan, si tienen alguna forma de evitar ITS o embarazo, o una o la otra, si han tenido ITS alguna vez, que también nos podría ayudar a visualizar el riesgo que tienen. Se ocupan juguetes sexuales, si esos juguetes sexuales se ocupan compartidos o no, si los lavas, cómo es la forma como los ocupa. Y siempre es saber si la actividad sexual es consentida o no. En relación al sexo seguro, se define como tener relaciones sexuales, como dice ahí, sin el riesgo de infección de transmisión sexual y de embarazo no planificado, aunque actualmente ocupamos como la frase sexo más seguro, señalando que es un conjunto de prácticas y estrategias que ayudan a reducir el riesgo de adquirir ITS y se enfoca principalmente en las infecciones de transmisión sexual. El sexo seguro nació como una forma preventiva para el VIH, y era principalmente a través de la promoción del uso del condón, pero ahora esto se ha ampliado a un conjunto de prácticas que mientras más de ellas se usen, menos el riesgo, siempre teniendo claro que no es posible un riesgo cero. Dentro de estas encontramos varias, y la educación sexual y la información en sexualidad es la base para todo lo que tiene que ver con prácticas sexuales seguras, porque nos permite tomar decisiones. Entonces, no perder nunca la oportunidad de educar y de informar a los adolescentes sobre sexualidad. Identificar prácticas sexuales de mayor riesgo, que estos 3 puntos yo los voy a enfatizar un poquito más en las otras diapositivas. Desmitificar y incentivar también el uso de lubricantes, y incentivar, seguir incentivando, que eso lo hacemos siempre, el uso de condones y barreras. Otras de estas estrategias son tener controles de salud periódicos, controles de salud sexual, o dentro de los controles que se hace de salud del adolescente, solicitar exámenes de pesquisa de infección de transmisión sexual, promover las vacunas para infección de transmisión sexual como el VPH y hepatitis, señalar o informar acerca del PrEP cuando hay mayor riesgo de adquirir VIH. Hay muchos adolescentes que no saben qué es lo que es el PrEP, y que no saben también que bajo ciertas circunstancias uno pudiera prevenir el VIH a través de la toma de este medicamento. Y hablar del consentimiento sexual, y aquí me voy a detener un poquito porque en el caso, bueno, en todo caso, pero los adolescentes tenemos que explicarle que el consentimiento sexual tiene algunas características, y dentro de esta que sea libre, que sea informado, que sea específico y entusiasta. Y las prácticas sexuales tienen que ser específicos, porque si yo estoy consintiendo una relación sexual penetrativa vaginal, eso no significa que yo esté consintiendo una práctica sexual penetrativa anal. O si yo consiento que me den un beso, no estoy consintiendo que me toquen las mamas. Entonces, tiene que tener esa distinción de ser específico y de ser entusiasta. O sea, que yo no esté inconsciente diciendo que sí quiero o no quiero tal cosa. Además, el consentimiento puede variar. O sea, puede que yo haya dicho en un primer momento, sí, ¿sabes qué? Quiero tener sexo anal, y me arrepienta. Entonces, si me arrepentí, ya estoy diciendo que no quiero esa práctica sexual. Y una cosa importante, evitar la combinación sexo-alcohol y drogas, porque se pierde el autocontrol, por lo tanto hay mayor riesgo de lesiones a nivel de las mucosas. Y esta combinación sexo-alcohol y drogas principalmente se genera en fiestas que son de varios días, y donde se practica actividad sexual con diferentes parejas y por mucho tiempo. En relación a las prácticas sexuales, bueno, como ustedes saben, hay muchas prácticas sexuales, pero estos son comportamientos que realizan 2 o más personas en el ámbito sexual, con varios fines. El placer es uno de los principales, pero pueden haber otros
fines como conocerse, amarse, compartir, experimentar cosas nuevas. Y existe una pirámide donde nos muestra cómo son las prácticas sexuales a nivel mundial. La base de la pirámide, o lo más grueso, tiene que ver con lo que le llaman el sexo vainilla, o el sexo fome, o el sexo común, que es donde están todas las prácticas que más o menos conocemos. Luego vienen las prácticas de bondaje, disciplina, dominación, sumisión y masoquismo, y luego al final las prácticas de sexo grupal, o también que le llaman orgía. Importante las prácticas sexuales que no guardan relación directa ni con la identidad de género ni con la orientación sexual, por lo tanto aquí nuevamente no intuir o presumir algo que no sabemos. No son solo penetrativas, lo sabemos, el tribadismo es una práctica que no tiene, por ejemplo, penetración. Tenemos que conocer los nombres coloquiales con el fin de identificar el autocuidado, identificar los posibles riesgos. Además que el adolescente no va a ir donde nosotros a preguntarnos, ¿sabes qué? Que me hicieron un felatio y no sé qué riesgo puedo tener. En general va a ocupar otras palabras. Y existen prácticas de mayor riesgo, que es importante conocerlas porque se puede indicar o informar a los adolescentes para que prefieran las prácticas que tienen menos riesgo. Las prácticas que tienen mayor riesgo en general son la penetración anal, con o sin eyaculación, y la penetración vaginal con eyaculación con regla. Esas son las de muy alto riesgo. Luego viene la de alto riesgo, que es la penetración vaginal sin regla, y luego vienen todas las prácticas de bajo riesgo, que son el sexo oral, donde está el cunilingus, el anilingus y el felatio. Está el tribadismo, que es la práctica sexual de personas con vulva, y después les voy a hablar del fisting, que lo puse ahí como algo aparte porque es una práctica de mayor riesgo. En relación a la penetración vaginal, solamente decir que a pesar de que la vagina tiene lubricación propia y es bastante elástica, siempre hay microabrasiones, aunque las relaciones sean consentidas. Por lo tanto, se producen lesiones pequeñísimas que uno no ve ni siente, pero que van a ser la puerta de entrada para el microorganismo. Por lo tanto, esta es una de las causas por las cuales es importante usar lubricante. Respecto a la penetración anal, es un epitelio simple, se lo voy a mostrar inmediatamente, y aparte tiene otro componente que tiene microorganismos de las heces, por lo tanto también aumenta el riesgo de otro tipo de infección. Con respecto al sexo oral, señalar que algunas prácticas de autocuidado son evitar el lavado de dientes previo al sexo oral, ya que se pueden producir lesiones en las mucosas de la encía, evitar eyacular en la boca y enfatizar en la importancia del ácido anal cuando se haga el anilingus. Y con respecto al tribadismo, hay mayor riesgo cuando ambas personas están con menstruación, o una de las dos, y si hay piercing en la zona genital, puede haber mayor riesgo de lesión. El fisting lo puse aparte porque es una práctica donde se introduce parcial o totalmente la mano y el brazo, incluso hasta el codo, a nivel anal o vaginal. Y esta práctica, como ustedes podrán pensar, es una práctica de alto riesgo porque puede producir fisuras, desgarro y perforación. Y es una práctica que requiere mucha práctica, preparación. No es que yo la primera vez que tenga actividad sexual vaya a hacer esto, sino que son personas que van estudiando, porque incluso hay ciertos manuales donde explican cómo ir haciendo esta práctica gradualmente. Esto para mostrarles las diferencias entre la mucosa vaginal y rectal. Ustedes saben, la mucosa de la vagina es un epitelio con varias capitas y eso nos ayuda a que los microorganismos no pasen tan fácilmente, tienen que cruzar varias barreras. En cambio aquí es muy delgada y además hay varios vasos sanguíneos linfáticos que favorecen la absorción sistémica, por lo tanto es más fácil que los microorganismos ingresen. Se puede romper más fácil, por lo tanto las puertas de entrada aquí también es mucho más fácil. Hay diferentes pH, el pH de la vagina otorga cierta protección antimicrobiana, esta mucosa es mucho más flexible y tiene lubricación natural, esta no posee lubricación propia y además tiene dos esfínteres que generan resistencia y que es una de las causas por las cuales los adolescentes a veces dicen es que traté de tener relaciones sexuales anales y me dolió mucho, porque también para tener relaciones sexuales anales hay que educar acerca de todas las etapas del sexo anal, que es el lavado, la lubricación, la dilatación y la penetración. Y bueno, ahora con respecto a las prácticas ya de prevención, tenemos el uso de los preservativos, que
son lo que más indicamos. Siempre ha estado presente principalmente el condón de látex, de pene, pero ahora ya tenemos condón de vagina, y los llamamos así, vagina y pene, o interno y externo. Estos previenen entre el 80 y el 95% de la transmisión de VIH, pero la eficacia anticonceptiva no es tan alta, son 2 embarazos por 100 años mujer en el uso ideal para el de pene, 5 para el de vagina, y cuando es el uso típico, que es el uso que habitualmente tienen los adolescentes, este riesgo aumenta a 15 y 21. Por lo tanto, siempre se promueve el uso del doble método, donde ocupen un método anticonceptivo con una eficacia anticonceptiva alta, como los LARC, y junto con eso el preservativo para las infecciones de transmisión sexual. Sabemos también que los preservativos o condones de pene son de diferentes materiales como el látex, resina, poliuretano, y los de vagina son de nitrilo, polietileno, polietileno, silicona y otros materiales. Los condones de pene son de diferentes tamaños y los condones de vagina se pueden poner antes, unas 6 a 8 horas antes de la relación sexual. En relación al tamaño, es importante porque una de las causas por las cuales manifiestan los adolescentes que no se ponen condones porque dicen que le aprietan o le quedan chicos, y para eso hay que saber que los condones se pueden medir. Uno puede medir lo que se llama el ancho nominal del pene con una cinta del perímetro, lo divide en 2, saca el ancho nominal y todas las cajas de los condones tienen la medida. Por lo tanto, si el condón que les entregamos clásicamente en el consultorio y que tiene las medidas que aparecen acá, que son como estándar, le queda apretado, tendría que comprarse un condón que sea un poco más ancho, porque lo que varía es más el ancho que el largo. Y también tenemos que promover el uso del preservativo como un accesorio que aumenta el placer, porque en general dicen es que son muy gruesos, que no siento nada, entonces nosotros tenemos que darle alternativas, por ejemplo, contándole que hay condones con sabor, que hay condones que se iluminan en la noche, que hay condones que son más delgaditos, por lo tanto puede sentir más placer, o algunos que tienen incluso rugosidad. Entonces tratemos de que el preservativo no sea algo fome para los adolescentes, sino que sea algo así, parte de su relación sexual. Las barreras, existen estas barreritas que son de látex o de nitrilo, habitualmente se les llama dental dam o diques, y obviamente son accesorios dentales que se ocupan para aislar las muelas cuando uno va al dentista. Son unos cuadraditos que vienen en diferentes tamaños también, y en los insumos dentales los venden en cajas individualmente. Por ejemplo, acá los podemos encontrar en 500 pesos, pero esto no lo saben los adolescentes y tampoco lo saben los profesionales de salud, excepto los dentistas. Estos cuadraditos se ponen a nivel del ano o de la vulva para practicar sexo oral, son desechables, y lo bueno que tienen es que como son insumos dentales tienen sabor a menta y gusto a menta, ya el olorcito también. En cambio, cuando hacemos uno con el preservativo, como aparece acá, tiene más sabor a látex, que es desagradable, o al lubricante que tiene ese condón. Hay otras barreras que si no las voy a poner en los genitales, me las pongo en la cara como una mascarilla, que tienen un receptáculo, y a través de eso puedo realizar el sexo oral. Y también tengo los finger condom o condones de dedo o los guantes, donde yo puedo tocar los genitales de la otra persona sin riesgo a tocar los fluidos corporales. Todos estos artículos lamentablemente no están muy accesibles, o sea, lo que es más accesible son los condones de látex en cualquier farmacia, pero los condones de vagina no los venden en farmacia, los diques tampoco, excepto los insumos dentales, y estos, por ejemplo, los encontramos solamente por internet o en los sex shops. Por último, respecto a los lubricantes, es importante para prevenir las lesiones en las mucosas y para prevenir que se rompa el condón. Y tenemos diferentes formas. Tenemos en base a agua, que son compatibles con los condones de látex, y juguetes de silicona. No manchan, son fáciles de limpiar, se secan rápido, por lo que hay que reaplicarlos muchas veces. Estos condones son los más usados, son los que más disponibilidad hay. Si uno va a un supermercado o una farmacia, los encuentra en las góndolas, entonces son fáciles de adquirir. Después tenemos bases de silicona, que lamentablemente los encontramos solamente en los sex shops, pero son más densos, son más suavecitos, duran más tiempo. Son compatibles también con los condones de látex, pero no son compatibles con juguetes de silicona. Entonces, si yo voy a tener sexo anal y voy a dilatar con un juguete de silicona, no me va a servir este lubricante. Y esto también se puede usar en el agua. Para la penetración anal hay algunos lubricantes especiales que son en base a agua,
pero con una textura más densa, por lo tanto duran más tiempo y así no tengo que reaplicar. Y algunos pueden tener algunas sustancias que favorecen la dilatación y algunos con anestésico, incluso locales, que no son muy recomendables porque se puede perder como también la sensibilidad de la zona. Por último, hay algunos lubricantes en base a aceites que los encontramos habitualmente en las casas porque son baratos. Casi todos tenemos en la casa un frasco de vaselina o aceite de comer o aceite de bebé, que si bien sirven como lubricante, duran más tiempo, en general no se recomienda porque causan mayor irritación, cambian el pH y por lo que más no se recomiendan es porque no son compatibles con los condones de látex, se pueden romper. Como palabras finales, la atención de adolescentes en temas de salud sexual tiene como objetivo entregar orientaciones, conocimientos, herramientas y habilidades que favorecen la salud sexual, por lo cual es requisito estar capacitado en esta área, conocer estos aspectos. Yo aquí solamente le hice un resumen, pero hay mucho más talleres, mucho más largos donde uno puede aprender esto. La salud sexual debe ser considerada desde la vivencia positiva, o sea, desde el enfoque del placer también, y no centrarse solamente en el riesgo. Y la consulta debe ser un espacio donde esté presente la escucha activa, la escucha respetuosa de la individualidad, libre de prejuicio y respetuosa también con los valores de cada persona y de cada adolescente. Por último, como mensaje final, atrévanse a preguntar, atrévanse a ensayar cuando estén con adolescentes algunas preguntas, a lo mejor no todas la primera vez, pero algunas de ellas, y nunca asumir nada de la información que necesitamos saber. Muchas gracias.